Les comparto que me siento realmente muy, muy contento, porque creo que me tocó la mejor época para ver los grandes cambios tecnológicos que han servido para el trabajo y para muchas actividades, y que hace años, pues, no imaginamos que podíamos tener. Hace muchos años, estoy hablando de hace unos casi 40 años, cuando las computadoras empezaron a llegar a los periódicos, para nosotros, los reporteros, pues, fue algo que nos dio temor. Yo recuerdo, en aquel entonces, tendría unos 22, 23 años, que durante un tiempo me tocó mucho trabajar en campo, y cuando me tocó trabajar en la redacción, o sea, en la ciudad donde yo vivía, pues, empecé a llegar más al periódico, a la sala de redacción. Y mi sorpresa cuando llego y ya no había máquinas de escribir, todo era computadoras. Y la verdad que era intimidante, porque lo primero que busqué, como otros compañeros, pues, fue la máquina de escribir, pero ya no había. Y recuerdo que, además, esas computadoras no tenían el sistema operativo que después llegó. O sea, no tenía el Windows, ni mucho menos era una Mac. Entonces, la pantalla era negra y se escribía, texto puro en la pantalla negra, y así es como debíamos hacerlo. Obviamente, pues, muchos, entre ellos yo, pues, no teníamos ni idea de cómo hacerlo, pero sí teníamos mucho temor, porque nos enfrentábamos a algo que desconocíamos por completo. Y en el periódico recuerdo que nos dijeron que no había de otra, que teníamos que usar las computadoras sí o sí, porque ya las máquinas de escribir ya no iban a regresar. Entonces, nos dieron alguna capacitación mínima, que era prender la computadora, aprender los comandos básicos para entrar al sistema y empezar a escribir. Pero aún así, nos daba mucho miedo, entre ellos yo. Y uno de mis temores, que a los chavos de hoy les ha de parecer ridículo, uno de mis temores era de que si hacía yo algo, iba a descomponer la computadora. Y me preocupaba porque yo decía: "Bueno, si toco algo aquí o toco algo allá, se va a descomponer", o sea. Hasta que un día, uno de los técnicos del periódico me dijo algo que me abrió el panorama. Me dijo: "Mira, Esmeralda, no importa lo que tú le hagas a la computadora, no hay forma que la descompongas. No la vas a descomponer de ninguna manera". Y eso ya me dio mucha confianza. Fue entonces que ya empecé, pues, a soltarme un poquito más en el uso de la computadora. Sin embargo, pues, había muchas cosas que yo no entendía, y que he de confesarles que hasta el día de hoy no las entiendo. Pero bueno, las uso desde entonces, pero no termino de entender bien a bien cómo benditos funciona la computadora, pero es una maravilla. Bueno, el caso es que ya escribía y había una persona que era la correctora de estilo, tenía su computadora, su lugar específico, ella siempre estaba en ese lugar, pero que además, como siempre estaba en la redacción y ya tenía más tiempo ahí, les acabo de comentar que yo venía más de la calle y de no estar en las salas de redacción. Entonces ella ya estaba más avanzada en el uso de la computadora y en el manejo de la corrección de estilos y demás. Porque para mí en ese momento, como para otros compañeros, hasta poner una coma, corregir un punto y coma o un acento, a veces no encontrábamos la tecla o nos confundíamos, o en fin, el caso es que estábamos aprendiendo. Y recuerdo que me pegué a ella y yo procuraba llegar siempre temprano y ocupar la computadora que estaba cerca de la correctora. Y entonces tenía yo los detalles de llevarle que si un refresco, que si una tortita, que si las galletas, y de esa manera
tenía yo prácticamente un asistente al lado. Por cierto, mil gracias porque me ayudó mucho, mucho en ese momento el poder en algún momento dominar la computadora. E incluso, pues, con el tiempo le agarré mucho, pues, mucho aprecio a la computadora porque, borrar, cambiar, modificar, editar un texto era ya muy fácil, muy rápido, era increíble. Aunque a los chavos de hoy les parezca que es una tontería, pero realmente era increíble para ese momento. Bueno, el caso es que, yo veía que a 3 computadoras adelante, o a mi derecha, había una computadora grande, mucho más grande de lo que teníamos. Por computadora, estoy diciendo un monitor, porque además los monitores de aquel entonces, deben saberlo los chavos de hoy, por si no lo sabían, no eran, esos monitores planos que tenemos hoy, sino que eran una especie de, hagan de cuenta como una televisión antigua, un monitor con una caja prácticamente de plástico con su monitor. Y el monitor, por cierto, no era tampoco tan plano. No era una bola, no era una circunferencia, pero no era totalmente plano como llegaron poco después los monitores planos. Pero esa computadora que estaba a 3 o 4 espacios de donde yo me sentaba, esa sí era plana, era una computadora de una pantalla totalmente plana y era una caja muy grande, era, no sé, algo de ese tamaño. Y ahí yo observé que estaban, pues, haciendo otro tipo de trabajo, que no era escribir, sino era editar imágenes y armar el periódico. O sea, el periódico antes, para los chavos que no lo sepan, pues, se armaba a mano. Se escogían los tipos, se hacían las placas y ya se llevaban a la imprenta y ahí pues, se hacían las páginas como las conocemos todavía hoy en los periódicos. Pero ya ese periódico empezó a trabajar en el sistema digital y había un chico que era el que diseñaba. Y a mí me empezó a llamar la atención y en mis ratos, después de que yo terminaba de escribir, porque hacíamos 4 o 5 notas al día, que ese ya es otro tema que un día voy a platicar lo que significa hacer 4 o 5 notas de noticias diarias, para muchos que no lo saben. Bueno, cuando finalmente terminaba, yo me pegaba a él, pues, a observarlo, a verlo y a preguntarle cómo funcionaba eso. Y yo decía: "Esta computadora no es igual a las otras". Entonces ya me explicaba: "No, esta es una Mac que uso para diseñar y se diseña así o asado, o se usa programas, etcétera, etcétera". Y entonces vino otro suceso que a mí me marcó desde siempre, y fue el siguiente. En el periódico habían personas que se dedicaban a armar el periódico, a hacer todo el proceso que les acabo de decir. Le llamaban, configurar el periódico o, maquetarlo de alguna manera. No recuerdo ahora el término que era. Alguien, si se acuerda, que me lo me lo recuerde, me refresque la memoria en los comentarios. Diagramar, ya me acordé. Era diagramar el periódico. Entonces, estos señores, y digo señores porque en aquel entonces eran personas de 50 años o más, y yo era apenas de 22, 23 años. Esos señores se enfrentaron al problema de la llegada de la tecnología. Para ellos, la computadora, la Mac, para diseñar el periódico les significaba una barrera infranqueable, una barrera que no podían, resolver, no podían sobreponerse. Si a mí me costó mucho trabajo entenderlo, acostumbrarme a escribir, que no es lo mismo que diseñar, pues imagínense a estos señores, con la edad que tenían, la costumbre de diagramar manualmente, a pasar de repente a una computadora que ya exigía otro tipo de conocimiento. Y bueno, el problema fue que, sí les dieron capacitación, pero tenían una tara mental. No querían aceptar
la llegada de la computadora para diagramar. Y la resultante fue, pues, que perdieron el trabajo. Y fue muy triste y sí, muy penoso verlos, sobre todo su desesperación, porque alguno que otro sí quiso hacer algún intento, pero le fue muy difícil. Y yo entendí en ese entonces, pese a mi juventud, que actualizarse no era opcional. O sea, actualizarse sí o sí. No es si te gusta, si no te gusta, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. A lo mejor también me ayudó el hecho de que me apasionó la llegada de la computadora. Y ya no estoy hablando de la computadora donde yo escribía o donde escribían los reporteros. Estoy hablando de la computadora donde este chico diagramaba. Esa fue la computadora que más me gustó, la que más me llamó la atención, porque yo pensé, bueno, con esto se pueden hacer maravillas, o sea, ya no solamente es escribir, sino se puede hacer lo primero que pensé, pues, se puede hacer una revista, se puede hacer un pequeño periódico, porque además, déjenme contarles, esto también para los jóvenes, tanto jóvenes periodistas, reporteros, como gente joven que no tiene nada que ver con el medio, pero que le llama la atención. Déjenme contarles que en aquel entonces, estoy hablando de hace casi 40 años, vamos a pensar unos 38 años, 37 años, si tú eras reportero o periodista, eh, pues para publicar dependías totalmente de un medio establecido, llámese un periódico, una revista, una estación de radio, o su noticiero, o un canal de televisión, o su respectivo noticiero. Entonces, no era tan fácil. En lo personal, yo ya trabajaba profesionalmente en los diarios. De hecho, el periódico del que estoy hablando era un periódico totalmente establecido y profesional, o sea, no era, ni siquiera un medio alternativo, sino era un medio sólido y se difundían noticias del momento importantes. Y realmente, sobre ese particular no tengo quejas, pero sí, sé y viví y lo conviví con muchos jóvenes de aquella época a quienes les costaba trabajo entrar a los medios. Entonces, el siguiente paso, si ya eras un profesional de la información, digamos que ya eras un reportero hecho y derecho y trabajando en un medio establecido e importante, pues ya el siguiente paso sería cómo puedo yo por mi propia cuenta trabajar, o sea, cómo me puedo independizar. Y de ninguna manera era posible en aquel entonces, hace 37 años no era posible. Pero cuando yo vi la computadora, la Mac y cómo diagramaban, sí lo pensé. O sea, no era algo que yo pudiera hacer en ese momento, pero sí pensé que en el futuro eso era posible. No sé en qué, no sabía qué tantos años podía llevarme a hacer eso, o qué tantos años podía llevarle a cualquiera a hacerlo, pero era evidente que íbamos hacia ese punto. O sea, lo visualicé y no había que ser genio para darse cuenta. Pero sí algo importante, había que tener mente abierta. O sea, no podía uno, tener la tara mental o estar en contra del avance tecnológico, porque, al hacerlo, pues, uno mismo se limitaba, como le pasó a estos compañeros de edad avanzada en aquel entonces, que incluso perdieron el trabajo. La verdad que no hubo, de parte del periódico ninguna intención de desplazarlos, o sea, eso a mí me consta. Y por lo mismo no estoy dando detalles de los nombres para no herir susceptibilidades de nadie. Me consta que hubo el interés de la presa porque aprendieran, pero no se pudo, y no se podía parar pues, el progreso, el avance, la transformación. Desde luego que la diagramación trajo grandes ventajas sobre el sistema antiguo, y uno de ellos fue la velocidad para procesar la información y también para diseñar. Y por cierto, estoy hablando que en esos años, ojo, todavía no existía el Internet. Ese ya será tema de otro capítulo que compartiré con ustedes, pero no existía el Internet
Estamos hablando solamente de la computadora sin Internet. Bueno, uno de los grandes avances y beneficios fue la velocidad para poder procesar e imprimir. Deban saber que en aquel entonces, pues, la velocidad era crucial para tener el periódico a buena hora. Y por buena hora no hablo de las 6 de la mañana, por buena hora hablo de la 1 o 2 de la mañana, porque el proceso para imprimir, pues, lleva algún tiempo. Entonces, nosotros escribíamos, hagan de cuenta, a más tardar debíamos terminar a las 5 de la tarde, y ya el tiempo para diagramar y demás era mucho menor que cuando se hacía manualmente. Así que la imprenta estaba ya trabajando desde temprana hora, porque en los periódicos primero sacaban, y todavía lo hacen hoy, las secciones, digamos que no son del momento, como puede ser espectáculos, cultura, deportes, salvo fines de semana que hay partidos y sí depende del momento, pero bueno, entre semana no es tan crucial la hora de edición. Y al final dejan la primera plana, que es donde van las notas de última hora. Así que estos chicos que trabajaban en la Mac grandota, como yo la veía, así le decía yo, ellos empezaban a trabajar al mediodía, 12, 1 de la tarde, ya estaban trabajando. Para las 6, 7 de la noche que entregábamos los que trabajábamos en las noticias de última hora y en la primera plana, pues para las 7 de la noche ya tenían prácticamente todo terminado, todo armado. Y las máquinas que iban a imprimir, la rotativa ya estaba funcionando, ya estaba trabajando. Llevaban en un disco, ahora les platico lo del disco, llevaban allá a la imprenta, llevaban todos los originales para poderlos imprimir. En aquel entonces no existía el USB, lo que existía es el disco de 3.5, que era pues, voy a ver si encuentro, debe haber alguna imagen o video que les pueda yo mostrar, porque, así gráficamente no sé cómo mostrárselos. Era, pues, un cuadrado muy delgadito, una cosa así más o menos. Le llamaban floppy también, y ahí se guardaba la información. Tenía una capacidad mínima en comparación a hoy, y se guardaba la información y se llevaba para poder imprimir todo el diario. No, llevaban varios discos porque no cabía en uno solo. Ya luego unieron otros sistemas, pero será motivo de otra plática. Pero en fin, el caso es que ya llevaban toda esa información ya armada, llegaban al área de la imprenta, en sus computadoras de allá, pues metían la información y se imprimía mucho más rápido. O sea, el proceso que antes terminaba de manera manual a las 12 o 1 de la mañana, 12 de la noche, 1 de la mañana, ahora podía terminar a las 7, 8 de la noche y ganaban tiempo. De tal manera que el periódico, en vez de estar listo para las 3 o 4 de la mañana, estaba listo para la 1, por decir así. Y el horario era muy importante porque el periódico no solamente se vende en la ciudad donde se imprime el periódico, sino ese periódico se distribuye a otras ciudades, ya sea dentro del mismo estado o en otros estados, dependiendo del alcance del periódico. Pero obviamente siempre los medios han querido difundir lo más posible, lo más lejos posible. Así que en aquel entonces, pues para el periódico, como todos los periódicos, no solo donde yo trabajaba, la hora de impresión era crucial. Así que las camionetas salían a la 1 de la mañana, era una excelente hora para salir ya con el cargamento de periódicos y empezar la distribución, de tal manera que podían llegar a ciudades a 3, 4, 5 horas de distancia al amanecer, y a las 6 de la mañana ya tenían los periódicos en los puestos de revistas. Y en la ciudad local en donde se imprimía, pues desde horas de la madrugada ya todos los distribuidores, los vendedores de periódicos ya estaban en la fila para recibir su paquete y ponerse a vender desde muy temprano. Porque además esa es otra historia, otra anécdota que muchos jóvenes, pues, no la conocen.
cómo se vendían los periódicos, o sea, cómo se distribuían. Y se distribuían a través de personas que vendían el periódico en la calle, lo voceaban, o sea, gritaban las noticias. Habían 2 formas, los voceadores y los que vendían en puestos de revistas y de periódicos. Hoy en día ya prácticamente no existen, son muy contados los puestos de periódicos y revistas que sobreviven y que parecen más una reliquia que un negocio real, que un negocio rentable. Así que las camionetas distribuían los periódicos a esos puestos de revistas y de periódicos, mientras que los voceadores hacían la fila y les entregaban un paquete que además había ocasiones en que a cada distribuidor, a cada vendedor ambulante, a cada voceador, se le limitaba el número de ejemplares para que la mayoría de ellos tuvieran. Era también una economía que servía a muchas familias, porque la idea del periódico no era tanto ganar por la venta del periódico, sino lo importante en el periódico era la distribución de las noticias. Así que el periódico, la empresa procuraba darle al voceador un porcentaje lo más posible que le servía en su economía, porque ese voceador podía vender fácil 30, 40, hasta 50 periódicos. Había desde luego quienes vendían mucho más, pero con 50 periódicos ya era una cantidad de comisión que les permitía, pues, para el diario. Y sobre todo que tenía la ventaja de que era dinero fresco, o sea, no es que tenían que esperar a que la quincena llegara para que el periódico les pagara, sino era en el mismo día. El vendedor, al recibir su paquete, liquidaba y con eso vendía y ya se llevaba su utilidad. Entonces, era un sistema que funcionaba y le servía a mucha gente, cosa que también desapareció después, pero ya será motivo de otra plática en otro capítulo, porque la verdad que sobre el tema y en general la tecnología tengo tanto que platicarles, cosas que los jóvenes no saben y que los que lo saben o los de mi edad, pues lo recordarán. Y sobre todo también porque hay muchos jóvenes que yo creo que no terminan de darle la importancia y la trascendencia que tiene a los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Yo creo que los que no lo tuvimos y nos dio ver el nacimiento de, lo valoramos de una forma diferente. Pero bueno, ya para concluir con el tema, el caso es que las computadoras llegaron a los periódicos, nos cambió la vida, ya con el tiempo. Yo escribía mucho más rápido que la máquina de escribir, avanzaba más rápido, y mi trabajo quedaba mejor, eh, y todo fue para mejorar, la verdad. No hablé de los reporteros grandes, ya de edad, porque en ese momento específicamente no los tuve como compañeros. La mayoría de los compañeros reporteros que yo tuve en ese momento, en esa etapa en particular, pues eran más o menos de la misma edad que yo. Pero obviamente sí supe, sí sabíamos de otros compañeros de la vieja guardia de aquel entonces, que sí se les dificultó aún más a la hora de escribir, pero, pues, como les digo, no era opcional, tenían que aprenderlo de alguna manera. No dudo que haya habido casos en que también alguno no pudiera y quizás hasta perdió el trabajo, no lo sé. Pero, pues, fue, ese yo diría que fue el primer gran cambio que hubo en la comunicación, la llegada de esas computadoras y que, bueno, iniciaron una nueva etapa, que también llegó a la televisión y a la radio, que también se los voy a platicar ya en otros capítulos, pero particularmente, quería comentarles lo del caso de los periódicos, porque créanme que sí fue algo, ¿cómo lo diría yo? Pues, además de trascendental, fue definitivo y fue, pues, un tsunami, un tsunami de lo que vino después y que, pues, siempre la imaginación se nos quedó corta de lo que iba a venir. Y bueno, pues, es lo que quería compartir con ustedes. No sé si a alguien más le pasó esto,
Si a alguien le pasó, dejen ahí el comentario, lo voy a leer con mucho interés. Hay cualquier cantidad de compañeros que probablemente puedan aportar algún dato de cómo ellos percibieron o cómo les tocó el cambio de la máquina de escribir a la computadora, cómo lo sufrieron, si es que lo sufrieron, o cómo lo disfrutaron, si es que lo disfrutaron. Y también comentarios, pues, de gente joven, ¿no? De que cómo lo ven, o sea, ¿sabían de eso, no lo sabían? ¿Qué piensan? Uno de mis hijos, el menor, que tiene 24 años, me pregunta siempre que cómo pudimos haber vivido sin las computadoras, sin la tecnología de hoy. Y bueno, pues de esa forma lo vivimos. Parte de lo que les estoy platicando. Y hay muchos de cómo era en aquel entonces y que, pues, muchos, no tienen el registro, porque de este caso en particular les estoy hablando de hace 37 años, más o menos. Bueno, pues es todo por esta ocasión. Gracias por compartir y ver, y retroalimentarnos. Y ya en otro capítulo les estaré platicando de más cosas